Este segmento es presentado por StellarBet, donde juegan las estrellas. ¡Qué honor! Estamos en un momento donde pensar lo que está pasando en todos los aspectos relevantes no deja de llamar la atención, algunas tendencias de cosas que están sucediendo. Dejo acá, vamos a conversar de 3 temas principalmente, pero antes que nada, para mí es un honor saludar a la escritora número 1. ¿Cómo le va, Pepi Isabel Galayo? Allende. Pero no es lo que nosotros queremos. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros Muy es un honor. contenta. Muchas gracias por venir. También está nuestro amigo, el profesor Ternura. ¿Cómo le va, Matías? Hola amigo, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenido de vuelta. Muy bien. Y señoras y señores, el escritor más grande, el señor Álvaro Isa. Bueno, El gracias, escritor más amigo. grande. Gracias, amigo. por Estamos estar- llenos de amigos. No, bonito estar acá con los amigos. Qué bueno verlo de vuelta también. Sí, vengo Desde de los viajes Italia. europeos. Sí. Creo que abrir Los días Gerati también. Así que en este seminario quiero abrir la conversación de Integro Yeye con la gran pregunta de esta tendencia del retorno de la comedia en medio de la oscuridad. 3 programas de comedia saliendo en televisión, el Club de la Comedia, Detrás del Muro y El Desestrese. Hay acá ropa tendida porque el amigo es muy amigo de los miembros del Desestrese, pero quizá los puede defender. El día te domingo. faltó 1/4. El día domingo. ¿Cuál? La SECOM. No, y teatro en Chilevisión. También. Claro. El día domingo asistí como público al Desestrese Mira. y fue espectacular ver todo a los chicos trabajando. Por supuesto, y estuvo Edo Caroe, que fue un episodio especial. Y lo interesante de todo esto es que habían subido la rutina completa a YouTube de Edo Caroe hasta que al parecer están rumoreando por ahí en las redes sociales que hicieron un telefonazo y pidieron que bajaran el video precisamente por un chiste humorístico. Un chiste humorístico. político? Sí, precisamente sobre la almohada pegada que tenía Mara Cedini. ¿Cuál es su Y lo lectura? bajaron. Su lectura es que hay una sobredosis de programas de humor. ¿Cuál es el mejor de todos los programas de humor? Y a propósito de la SECOM. La SECOM. La SECOM. ¿Y cuál es su proyección? Porque no deja de llamar la atención que justo haya sucedido esto en medio de este contexto. Abro cancha. Oye, o sea, yo creo que. A ver, gracias por la invitación. En realidad, lo he visto muy poco los programas de humor tratando como de. Porque me siento. Estoy como en 1900, voy a decir, 2014, 2013. Es como que hubiera habido un paréntesis y no hubiera pasado nada en Chile y volvemos al Club de la Comedia, volvemos a Morandé. Es como repetido por un lado. Por otro lado, yo creo que tenemos muchos programas de humor porque la realidad está insoportable. Total. Es una buena lectura. Entonces, o sea, el humor crece porque la realidad está insoportable. O sea, de hecho, el arco narrativo es. Los programas de humor empiezan a aparecer o florecer como. Y así es como callampas, pero ahora que están de moda los hongos, es como fungi. En la medida que viene la campaña. O sea, viene la campaña, viene el cambio de mando, viene esta transición entre el gobierno de Boric y de Kast y los programas de humor empiezan a aparecer. Entonces, me parece que justo ahora que empieza el gobierno de Kast, estoy pensando en lo que pasó con Caroe y la vocera y los chistes, hay una relación directa, inversamente proporcional. Crecen los programas de humor y la realidad se vuelve más espantosa. Oye, quiero aprovechar, mientras tanto, que acá en el chat me están diciendo no fue censura. Edo negoció no subir sus chistes porque son parte de la rutina que tiene actualmente Fuente Patreon del sentido del humor. Lo confirmaron ayer. O sea Ahí que está. La gente Está claro. lo que está diciendo es que No hubo censura. no hay censura. Sí. Lecturas. Sí, yo creo que agarrándome de lo que dice Álvaro, es como que hay que recuperar la risa también. Es como frente al horror, a veces uno no hace una mueca, ¿no? Como que la risa igual es algo inocente. Y yo feliz de volver a reírme. Es difícil en este tiempo reírse genuinamente y ironizar y hacer como crítica también, ¿verdad? Sobre lo que está pasando. Ponte, yo tengo hijos chicos, o sea, adolescentes, y ellos ven humor, pero por redes sociales, por Instagram. El digamos. consumidor TikTok. Claro, no, ¿sabes qué? TikTok ya no les gusta mucho, como que más Instagram. Y ahí siguen al hijo de Rodrigo Salinas, por ejemplo, Ya. Salvador, que es mi sobrino, Mira. perdón por el conflicto de interés, pero hace humor casero, en el fondo, y se ríe de cosas de su generación. Entonces, también cada programa de humor apela también a un tipo de público. Entonces, yo no sé si nosotros ya estamos más viejos y volvemos a ver
el Club de la Comedia o qué están viendo la gente más joven, etcétera. Hay un diagnóstico interesante. Yo creo que es interesante porque vuelven estos programas que vuelven. El regreso del muro, el regreso de Morandé, que es un poco como que es podríamos decir, la comedia oficialista, ¿no? Como simbólicamente los patrones de fondo, el imaginario de Morandé que parecía jubilado, que tenía un podcast donde se quejaba, que hay una cita muy buena que salía en un GC que decía: lo que más me calienta es que me pidan que libere a los enanos, ¿no? Que era como que le calentaba el sentido de enojo, pero era como casi como que podría ser una cosa media erótica. Pero en el sentido de que Morandé estaba muy enojado, era un viejo enojado en un fondo con una empresa que vendía huevos, ¿no? Y está dedicado a eso, y de repente vuelve a la tele porque lo invitan a una Teletón y realza esa idea de volver a esta comedia patronal del circo, y que es el programa que tiene mejor rating en este momento, porque hay un promedio de personas que sigue consumiendo ese tipo de humor, que es la gente que ve tele, que es una gente, es personas entre comillas por sobre 45, 50 años. Yo. A mí me parece que hay algo igual interesante que yo creo que, por ejemplo, Morandé se ha reinventado con el tiempo. Ahora aparece Miguelito desnudo haciendo de un bebé. Tienen una cosa como Bora. Ahí es el Pero yo el nacimiento sería Fue espectacular. increíble. Pero yo la verdad el que no soporto es a Ruperto. Entonces, de todos lo peor que he visto es el Club de la Comedia. El bloque de Ruperto no lo puedo soportar. No, pero ¿sabes qué es interesante el Club de la Comedia en eso? Es que el Club de la Comedia trató de captar a los comediantes de redes sociales. Que trajeron a Gon Trujillo, llevaron a Claudio Michox, que era el del Riac, animar. Entonces, de cierta forma, como que trataron de decir: ya, vamos a hacer el nuevo Club de la Comedia, dirigido por Pato Pimienta, pésima idea, y el más fome todo, con todo el cariño, pero y poner esta dinámica y después de decir: vamos a traer a estos comediantes de internet y los vamos a hacer grito y plata, nos va a ir increíble. Cosa que no resultó, porque finalmente el formato de redes sociales es más burdo, más bruto, es más cortado y a veces incluso es más sin censura que lo que podéis permitirte hacer en la tele, y además lo hacía en tu casa, artesanalmente editado, ¿cachai? Entonces, un poco es interesante porque, y aquí va a decir Nicolás que hay ropa tendida, pero yo diría que la propuesta, entre comillas, un poquito más novedosa dentro de estos programas es lo que está haciendo el desestrés en ciertas cosas, ¿cachai? Como de probar ciertas dinámicas, es un poco... Sí, pero el desestrés sufre de sobreproducción. Es como que, ¿se acuerdan de Saturday Night Live de los digital shorts? Como que todo tiene la calidad de un video de alta definición. Y en el humor, creo yo, también hay un tema de productor ejecutivo que dice: no, este se graba de una manera, y eso es de lo que carece. A mí lo que pero pasa, un problema histórico, porque también el Antídoto lo sufrió. Lo sufrió, sí. A mí lo que pasa pero más bien, yo soy fan de Slimming, y que el problema es que cuando está Slimming, los programas descansan en Slimming. Descansan en el Slimming y descansan en la idea de Slimming, que es como el patrimonio vivo humano del humor chileno. Entonces es como el personaje que nuclea lo antiguo, Álvaro Salas para atrás, para los comediantes, que le escribió Caroe, que le escribió Fabricio, y en general está todo dependiendo de esa figura como casi total que es Slimming, que a mí me parece que está bien, pero hacerlo descansar en ese lugar también es complejo. Sí, es desafiante en ese sentido. También yo creo que lo que pasa con el desestrés o el desafío de poner estos otros personajes es como cómo uno los realza, y en el caso de Slimming, como para decirlo así como de cierre en esa cosa, es que yo creo que los segmentos del Lucho han sido los más bajos, las entrevistas del Lucho han sido súper bajas porque como que tampoco es su expertise dentro del programa. Pepi. No, yo creo que habría que afinar el humor político. Me parece que es muy necesario hoy en día. Yo no tengo como... Pero estoy pensando en programas como Plan Z, por ejemplo. Yo sé que uno es tan nostálgica es como memorable, pero un buen programa de humor político, y lo que hizo Kramer también con las imitaciones del ministro Quiró y de la Sadini, de la vocera, fue súper potente, ¿no? Creo que fue súper visto, comentado, y nada, yo creo que eso es lo que hay que hacer, los especialistas. Ahora, sobre lo que dices tú, yo creo que este Kramer que está tratando de recuperar el prestigio perdido. ¿Ya? O sea, luego de pedir disculpas por hacer humor familiar, a mí como que... Yo creo que Kramer se perdió del 2019 en adelante, lo perdimos, o sea, sí. Como que era un comediante más o menos cáustico, funcional, tal vez más talentoso como del humor físico. Y nada, ya repetido. Fome. Sí. Y ahora
Nada, Ya. una lata. El último año ha sido Claro. una Como un lata. loop. Una lata. Ya. Pues, Y para mí, por lo menos, para mí, pues, pero no he Sí. escrito tampoco, es algo que que estoy diciendo ahora acá, ¿cachai? Y ahora está claro, volviendo en el fondo como porque tiene mejor material. Yo creo que también los comediantes se alimentan de los materiales que tienen. Y si la realidad o la política está hardcore, está compleja, Kramer va a tener en cierto modo mejor material para hacer. Claro. Y también es un agrado verlo en ese contexto. Kramer es los Simpson chilenos. O sea, te entrevista, te hace Kramer, pasaste a otro nivel de la cultura popular. Ahora tiene un poder que es que, y ahí es donde radica el gran sketch que hace de Mara Sedini. Que es bueno, es muy bueno la imitación de Kramer a Mara Sedini. Que también tiene lo de Salaquet, que crea gestos. Claro. Entonces que uno asocia y después tiene una sensación como de efecto Mandela de hizo algo Claro. que hace el personaje, pero después uno no sabe reconocerlo. Pero la realidad va superando los límites. E indudablemente no puedo dejar de mencionar dentro de la charla de la última hora, a propósito de los programas de comedia, también un personaje que ha tomado la comedia en sí mismo y que uno no sabe si está haciendo humor o si es real, que es básicamente Javier Milei. Javier Milei como fenómeno de época. ¿Qué les evoca? ¿Qué les parece? ¿A qué les despierta? Lo pregunto al público en general, porque a mí el último video hecho con inteligencia artificial me pareció de otra estructura. Es de otra estructura, Milei. Como presidente pésimo, pero como humorista sería el mejor, hay que decirlo. Pero como panelista lo era, pues yo me acuerdo cuando partió el fenómeno Milei en tele, era Sí. impresionante, porque era como salía disfrazado de este superhéroe anarcocapitalista, y esto, pero imagínense los freaks de tener un presidente que hace conciertos y cobra entradas. Ahora es interesante porque Milei partió como panelista de Santiago en Moro, si no me equivoco, en Infama, luego fue un Intratables. Es intratable. sí. Intratables mucho tiempo, y circuló en todos los programas y era o sea, yo lo veía porque me causaba mucha risa, porque se volvía loco, insultaba a la gente. Me acuerdo, yo me acuerdo de una pelea con Nito Artaza, que había sido su productor teatral, un desastre, y bueno, y luego el chiste dejó de ser un chiste. Claro, yo creo que todo está envejeciendo muy mal, todo eso. Todo como el humor de extrema derecha, por decirlo, se va a convertir en una cápsula en el tiempo que uno lo va a ver y va a decir, ¿cómo pasó esto? O sea, el último video de Trump cantando como mariachi lo encuentro patético. O sea, de verdad no hay ningún trabajo creativo, no hay nada. Es como hacer un dibujito animado con 2 líneas. Claro, ¿y cuál es el mensaje? Tampoco no entiendo. O ¿Pero sea, no les da risa Trump haciendo de Jesús? Yo no podía creerlo, porque además era como que dijo, no estaba siendo enfermero. Entonces hay algo como perverso, Claro. cruel, Era un original. doctor. Era doctor. Ahí El está. genio del video es increíble. Milei hace ese video de sí mismo. Es raro todo esto. Mira, vergüenza. Milei es un pastiche extraño. Sí. Milei una vez decía que todo lo que hacía en redes sociales lo hacía en los tiempos libres. Entonces, Yo me mucho pregunto tiempo cuánto libre. tiempo libre. El Mucho otro tiempo día, libre. el Desclave Web sacó una nota informativa que decía que Milei subió 50 historias en un día. Entonces, ¿qué Nada tiempo fácil, libre? no, pero Nadie fácil. Tiene mucho Milei es tiempo nadie libre. fácil. él lo decía que lo hacía en los tiempos que no estaba haciendo nada y lo hacía rápido y que no involucraba, en una entrevista que no involucraba como su trabajo de presidente, cuando en realidad parece que su trabajo de presidente es ese. Y aparte, Trump dijo que él prohibió en la última cumbre hablar español. Dijo, no hablen español y lo tiene cantando en español. O sea, está criticando a Trump por... Es raro. Está muy raro. Sí. Pero a mí lo que me llama la atención de Milei como fenómeno es que no dejamos de mirarlo como cuando uno mira un accidente de tránsito. Claro. Es como lo levanta un extraño morbo. Sí. Es lo mismo. Ahora, voy a poner otro punto sobre esto mismo y sobre este fenómeno de memetización de la política. Que Milei empuja, pero hay gente que involuntariamente se vuelve. El asunto Mara Sedini, que es un elefante en la habitación. Porque hay una cosa que también hay que decir. Tal como se le critica la vida sexual de Maite Orsini, se le critica a Maite Orsini, perdón, a Mara Sedini también su misma vida íntima. El pelotudo, porque no puede ser más estúpido, perdónenme que lo diga. Dalemparte fue quien reveló lo que Jordi Castell decía. Y uno dice, El ¿esto es abrazo un del programa de oso. humor? ¿En serio? Sí. No, Ale- Alemparte fue puso que era. Aleparte tuiteó, dijo, Sí, pero fue ¿por qué negro. atacan a la ministra Sedini? No sé qué, No, mentira. Pero es verdad, no se puede Falta creer. sororidad. dijo. Porque lo más loco es que Jordi Castell tira la bomba, lo cual era innecesario. Estuvo muy mal Castell.
Oye, pero la secuencia es increíble. Aparece Raquel Argandoña, que ninguno de los dos tiene tejado de vidrio, criticando a la ministra, diciendo, ¿en serio? Sí, no, es muy loco lo que pasó en Tal Cual. Y después de eso, Allen Parte dice que Tal Cual que se transformaba en un centro de nuestra política por derecha. Y luego de eso aparece Allen Parte diciendo no pueden ser, hay límite, dice que se ha traspasado todo. Una cosa es criticar vocerío de Cepello, otra es destruir a la ministra para seguir inventando cosas de su vida personal. Es como, ¿por qué hizo eso? Jordi Castell, si alguien debería saber sobre mínimo código de tú, ¿por qué hace eso? ¿Por qué la expone así? Entonces yo lo que quiero decir es, estamos en una realidad muy extraña donde la vocera también tiene cierta uso del lenguaje. Ojo, ustedes que son gente que habla del lenguaje, también hay un tema. Todo esto después de que Sin Filtro, y la haya puesto al aire, y Sin Filtro es pura emoción. Buena música. Yo creo que la están criticando. No me gusta que es un objetivo fácil. Sí. Y es mujer. O sea, aquí lo voy a decir. ¿Por qué no se critica el doble estándar o lo que sea, pero de los peces gordos? O sea, atacarla a ella me parece ya... No. Pero te puedo decir injusto. algo, ¿sabes que hay un fenómeno? Que es que hay gente que, por el tema de cómo Sedin escupió al cielo muchas veces en Sin Filtro, te dice, basta con ese buenismo. Ya. Ojo, yo no estoy de acuerdo con esa Sí, gente. Y lo dice el chat, pero yo por ejemplo veo el chat que dice, basta con el buenismo de defender a Sedini. Sedini utilizó los mismos métodos para atacar a otras figuras políticas. Un ejemplo de eso es Camila Vallejo. Lo hizo en Radio El Conquistador Ya. con términos muy similares. Entonces se da una tensión con ella. Hay que ser mejores. Sí, hay que ser más elegante también en los ataques, creo yo. Un poquito más, no tan digamos, tan grotesco en el sentido de sacar la vida privada de alguien. A mí me parece que es la última herramienta de crítica política. Y si bien otros lo han hecho, no hay que caer en lo mismo. Creo que se puede darle una vuelta a eso. Me parece más interesante a mí criticar a la primera dama en ese sentido. Porque ella sí es católica y digamos de una congregación. Ella sí tiene un discurso conservador explícito y todo lo que hace se puede leer como en crítica, o sea, en clave de farisea, de cinismo, que es una crítica muy entre los católicos. Es como haces lo que predicas. Y todo el tema, tú la otra vez la hablabas, y de la moneda como palacio, me parece que es mucho más interesante que esta chica. Y a mí, yo vuelvo a lo que dice María José, y dos cosas. Uno, que claro, es como rápido, fácil, y el chiste es está bien, tiene sentido porque es urgente y es rápido. Pero también creo que el chiste disfraza otra cosa. O sea, en el fondo como que a todo el mundo le conviene el chiste sobre la Mara Sedini. Y a todo el mundo le conviene porque en realidad están pasando otras cosas en relación a la instalación de las leyes, a la instalación de los proyectos, a todo lo que está sucediendo con el gobierno, a todo lo que está sucediendo con Ponte Tú. Yo leí unas noticias sobre cómo han cerrado o han despedido a gente que está encargada de la Oficina de Derechos Humanos. O sea, Ministerio de Cultura. Claro, no estamos riendo mucho y estamos disfrutando mucho de esta comedia pública que está bien, creo que es necesario, pero también desvía un poco lo otro, que es un poco lo que pasa con Argentina, cuando Milei tira 400 cosas y se empareja con Fátima Flores y tenemos todas esas cosas, en general nos olvidamos de lo que está haciendo y lo que estamos discutiendo es eso. Es más preocupante hoy Palantir, como empresa de desarrollos digitales, que dice Silicon Valley, abandona las redes sociales y métete al tema militar y cómo esto va planteando una guerra Occidente-Oriente. ¿Qué Mara Sedini y el meme? A mí me pasa, por ejemplo, en el caso para los gringos, Trump no me importa J.D. Vance y su relación con Peter Thiel. Que está viviendo en Argentina. Eso es lo que me Argentina, sí. Se acaba de ir a vivir a Argentina Peter Thiel, el dueño de PayPal. Pero eso es mucho más relevante porque Vance está operando de un modo que es otra vuelta y uno empieza a mirarlo con atención y ahí está pasando otra cosa. Lo mismo que está pasando acá, o sea, las discusiones de los ministros por el paquete de leyes, en el fondo, nuevo acuerdo. Estamos hablando de un mundo donde, ¿cómo se llama? Cristian Lavé se fue el Partido Libertario, o sea, y lo que dijo, no digo que suene sensato, pero pareció razonable en relación. Estamos hablando de un mundo donde Lavé parece que habla de modo sensato.
Claro. Es una locura de personaje y de intensidad. Yo creo que es interesante pensar en el humor como ese barómetro, ¿no? Lo decía la revista Topaz, pensando en el pasado, ¿no? Que está midiendo estas sensaciones. Y es clásico que se generan enemigos simbólicos, sobre todo pasado en gobiernos de derecha, en ministros que encarnan, ¿no? Como que ahora Quirós es como Los Sopranos, ¿no? Y un poco tiene un espíritu medio mafioso, como Heinz Peter era como Robocop en el imaginario Kramer, ¿no? Entonces, de cierta forma, se van configurando estéticas de figuras que son risibles, y en esa risibilidad igual se construye un discurso que tiene valores éticos, morales, políticos. Por ejemplo, es muy interesante, y con lo que decía María José, como para retomarlo también en ese espíritu, es como, por ejemplo, en la parodia de la familia Cast en El Muro, no sale la esposa de Cast, sino aparece la nana de Cast. Y es como la relación de Cast con su nana y los carabineros, y no sé, es todo como una dinámica donde esa mujer abnegada de la casa, cristiana, católica, pechoña, desaparece de la escena y se pone a Cast en el centro, y su relación con la servidumbre de ese espacio. Entonces, la otra vez alguien me dijo, ¿por qué la primera dama no está sirviéndole comida a los haitianos? O sea, lo que hace un católico es hacer obra social. Entonces, ¿dónde está ese trabajo? Y al final parece que es como que le da flojera todo el final. O sea, es que baja la moneda, o sea, se toma desayuno y dice, bueno, y que a ella le gusta como lo sirve ella al final, la comida, más que igual en este mundo de villanos que tú dices, a mí me parece que, por ejemplo, ayer la figura de Michelle Bachelet emergió como, la buena de la película, la heroína, la hada, y yo la escuché en su discurso de Naciones Unidas y dije, qué increíble cómo se repite el guión de tantas películas en la realidad. O sea, es como los malos, ya sabemos quiénes son. Sí. No sé, Pedro Sánchez era Superman, por ejemplo. Claro, ahora sí tiene buen espíritu. Claro, y la Michelle Bachelet es, no sé lo que es de otro planeta. ¿Me entendí? Ahora, la pregunta es si va a llegar a ser de este planeta, en lo que abrimos. Fíjate, yo citaba a la B porque la B le preguntaron por Bachelet y lo que hizo Cast, y la B decía, esto es un error. Dijo, ¿no es impresionante? No, yo estaba impresionado. Es como Moreira cuando... Dijo una cosa, dijo como, mira, yo no estoy de acuerdo que sea Bachelet, pero bueno, era lo que era, debería hacerlo porque tiene la experiencia, y es muy feo que el gobierno le ha quitado el apoyo, se ve muy feo. O sea, eso lo dijo la B. O sea, ¿qué queda para el resto? ¿Qué queda para el resto? Así o sea, es. Y puedo decir una cosita chiquitita. Porque estamos pasados ya en el tiempo. Cortita, para que vaya el turno en vivo, es solo para el imaginario de eso, de lo de Pedro Sánchez. Hoy en día Pedro Sánchez en su discurso hace algo que es un desafío para la izquierda, que es tener como el baluarte moral de Occidente, como una frase del franquismo, de cierta forma, que España es como el baluarte como espiritual de Occidente, desde la perspectiva de decir, nosotros no nos vamos a subyugar al presidente de Estados Unidos. Es interesante lo que decís tú, porque la película más vista ahora en España es Torrente Presidente. Torrente Presidente. Les queremos agradecer. Torrente Presidente, esa es la conclusión. Muchas gracias a los tres. Para nosotros ha sido un placer pensar el país. Un aplauso para nuestro seminario.